Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la escultura griega. Como hemos visto al final de clase, podemos dividir la escultura clásica griega, o la escultura griega antigua, perdón, en tres periodos. El periodo arcaico cubriría la primera fase desde el renacer de las ciudades hasta el periodo clásico, ¿no? Entre el siglo VIII y el siglo V, con una fase más larga, lo que llamaríamos el arcaísmo pleno, y una fase ya de transición en la que empezamos a ver características de lo que luego va a ser la escultura clásica, que es lo que llamamos el estilo severo, que es en la primera parte del siglo V. El periodo clásico corresponde también, como se decía en clase, al periodo dorado de las ciudades griegas, el siglo V y el siglo IV, que realmente empieza a ser como el periodo dorado y el principio de la decadencia, con una primera generación más o menos de lo que llamamos el primer clasicismo, que todavía tiene como algo un pelín estático, y una segunda generación un poco que parten de ahí y como que depuran el estilo en el siglo IV. Y a partir de ahí tenemos, ¿no?, en el siglo III y II antes de Cristo, lo que llamaríamos lo que es el periodo helenístico, que también responde al contexto histórico, ¿no? O sea, el periodo posterior a la conquista de Alejandro Magno, la expansión de la cultura griega por otros territorios, ¿no? Asia Menor, ¿no?, donde había estado el imperio, los territorios del imperio persa, Egipto, Próximo Oriente, ¿no?, la parte mediterránea del Próximo Oriente. Todos esos territorios quedan divididos, ¿no?, repartidos como reinos helenísticos con una cultura griega, ¿no?, donde la lengua griega es la lengua de cultura y del arte, y el lenguaje plástico griego es el que prima. Y a nivel escultórico se desarrolla un estilo muy relacionado a este contexto histórico, en el que por una parte, ¿no?, como que se absorben ciertos elementos culturales de los territorios ¿no?, por donde se expande, y en general, ¿no?, es como que se transmite ¿no?, como la forma de ver el mundo que existía en ese momento, ¿no?, como que había variado respecto al contexto de las ciudades griegas, estado, autónomas. Vale. Entonces, todos son muy fáciles de identificar, ¿vale? Así que no hay mucha pérdida. La escultura griega tiene influencias orientales, ¿no?, sobre todo egipcias. Se produce en un contexto ¿no?, en el Mediterráneo había comercio, ¿no?, y claramente hay una influencia cultural. Entonces son esculturas muy monolíticas, ¿no?, muy estáticas, brazos y piernas pegados al cuerpo y demás. Siempre se representan hombres y mujeres jóvenes. Los hombres son los kuroi y las mujeres son las korai. Se hacen siempre en piedras, las piedras que existen en principio en Grecia, ¿no?, o sea, piedras blancas, calcárea, mármol, y siempre, ¿no?, hay una gran simetría, como un canon que se repite mucho, como en el egipcio, ¿no?, se ajusta, o sea, hay una repetición exacta de las facciones, de las expresiones, ¿no? No se busca una particularidad, sino esa repetición de un modelo que gusta, que es el que quieren hacer. Así que encontramos esculturas muy similares, con pequeños cambios y en diferentes tamaños, pero bastante parecidas las unas a las otras. Aquí veis, ¿no?, a la izquierda un ejemplo de escultura egipcia, y aquí un kuroi, ¿no? Los kuroi siempre aparecen completamente desnudos. Empieza esta tradición de representar este ideal masculino, ¿no?, de atleta desnudo, porque los griegos practicaban el deporte desnudos, no luchaban desnudos, pero sí que los atletas lo hacían desnudos. Entonces son hombres desnudos, siempre con este pelo que parece como trenzado, o incluso como si fuera algún tipo de peluca, ¿no?, pero también un bloque, ¿no?, los brazos pegados al cuerpo,
y un pie delante de otro. Esta es la única forma que se encontraba un poco como de darle, por un lado le daba estabilidad a la escultura y por otro como daba un mínimo movimiento, ¿no? O gestualidad. Aquí vemos más ejemplos, ¿no? O sea, veis aquí que hay muy pocas diferencias, ¿no? La musculatura todavía es muy plana. Este, por ejemplo, que tiene son unos pedazos de muslos que parece futbolista, ¿no? Pero la repetición, ¿no? De la nariz, la boca, ¿no? Con esta sonrisa, como veíamos con Frasicleia. Entonces hay una estética muy clara con pequeñas variaciones, eso pues en las proporciones, ¿no? de los músculos o lo que sea, pero recuerdan muchísimo unas a otras, ¿no? Esta idea, ¿no? Siempre frontales, siempre el pie adelantado, ¿no? ese hieratismo, o sea, la mirada hacia el frente, la sonrisa genética esta, ¿no? Sin sonreír mucho. Y una cosa muy importante es la geometrización. O sea, hay como una búsqueda de crear formas geométricas reconocibles. Esto va a existir en otros momentos de la historia del arte, ¿no? Esta búsqueda, pero es algo que casi nos trae como el arte del siglo XX. Entonces veis aquí, ¿no? O sea, cómo se busca aquí, ¿no? Un triángulo, incluso aquí otra vez, ¿no? Pero las rodillas están muy marcadas, las ingles están muy marcadas, ¿no? O sea, como en exceso. Vemos aquí, ¿no? La sonrisa arcaica, también, ¿no? Estos ojos siempre muy almendrados, claramente influencia de los egipcios, y este pelo, eso que parece como trenzado, pero en el fondo se entiende que son como un pelo rizado, pero en esta búsqueda, ¿no? Como de una geometrización, de una simplificación, acaban pareciendo eso como una especie de bolitas o algo así. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Y aquí tenemos a las cores, ¿no? Las cores tienen una cara bastante similar, algo feminizada, o sea, como la barbilla un poco más alargada, menos rectangular. El pelo es muy parecido, más largo, pero muy parecido. Sí que a veces presentan como un peinado aquí en esta parte superior, pero con esa especie de rizos, trenzas así que caen. Obviamente siempre vestidas, ¿no? Hemos hablado en clase de lo de que el desnudo es una cosa que ocurre al final de la época clásica, ¿no? Con el desnudo tan famoso de la Afrodita de Praxíteles. Así que aquí estas mujeres se representan siempre con la ropa que llevaban las mujeres, ¿no? Esta se llama, por ejemplo, la core del peplos, porque el peplos es el vestido, es el tipo de túnica que se enganchaba aquí, que llevaban las mujeres griegas. Vemos aquí, por ejemplo, que al no representar el cuerpo desnudo, las proporciones se alteran un poco. En general tienden a tener, ¿no? Como las piernas un poquito más cortas, pero no, como que aquí el tronco, la proporción del tronco o de la mitad superior con la mitad inferior está un poco desproporcionada, ¿no? Un ejemplo muy concreto que tiene una particularidad, ¿no? Es este moscóforo, ¿no? Que es este pastor que lleva como a un ternero, a los hombros. Primero porque incluye un animal, ¿no? Pero por otro porque está como llevando una acción a cabo, ¿no? Incluso hay un mayor gesto, quizá porque se han marcado los ojos, ¿no? Porque va agarrando el ternerito. Al no estar las piernas hasta el final, como que parece que si estuvieran las piernas habría algo más de movimiento, es porque ya es, ¿no? De una fase un poquito más tardía. Y ya pasamos a esta fase corta de transición, que llamamos el estilo severo, ¿no? Entonces se dan cuenta de que se puede, con unos pequeños cambios, ¿no? Todavía teniendo ciertas limitaciones técnicas, se puede representar el cuerpo humano de una forma mucho más verídica y que parezca más viva, ¿no? Siempre dentro de esta idealización de los cuerpos y de la belleza, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pueden hacer técnicamente? Empiezan a separar un poco los brazos, ¿no? Ya no solo están así, sino que normalmente uno está flexionado y el otro está estirado, ¿no? Los dos más separados del cuerpo, y ya empezamos a encontrar este contraposto, ¿no? Lo de apoyar la fuerza en una pierna
y que la otra esté un poco relajada, creando esta curvita, ¿no?, que luego va a ser muy más desarrollada en el periodo clásico, ¿no? Entonces, al curvar, ¿no?, hacer este contrapuesto que le da, ¿no?, y eso, como la pierna que está estirada, ¿no?, está estirada, está flexionada, el brazo está flexionado, y fijaos, ¿no?, ya no mira al frente, mira de lado, ¿no? Entonces esto le da de repente como una sensación, siendo, no están consiguiendo técnicamente nada loco a nivel de lo que hablábamos del equilibrio, ¿no?, de hacer contrapesos reales, pero la sensación es que está mucho más en movimiento. Y esto elimina esa simetría, ¿no? Ya no sé, o sea, antes la simetría, por una parte, estaba impuesta por las capacidades técnicas, pero también un poco por el ideal estético. Y ahora el ideal estético busca ser más realista, ¿no? También empezamos a ver que se empieza a utilizar el bronce. El bronce tenía varias ventajas. La primera es que se podían hacer más reproducciones, ¿no?, hacer moldes después y volver a hacer reproducciones. Y también, a nivel como de la estructura de la escultura, permitía jugársela, arriesgar un poco más con las posturas, con la separación de los brazos, ¿no?, por lo que explicaba en clase. O sea, extraer de una piedra, ¿no?, desde el bloque de piedra hacia adentro, ir quitando y no equivocarte, ¿no?, a la hora de cómo quieres el movimiento del brazo, es más difícil. Ya os dije que luego después lo que hacen es que parten y juntan las piezas. Pero al hacerlo en bronce, ¿no?, lo que se hacía es que se modelaba en barro, se hacía un molde, de ese molde se rellenaba, se hacía en cera también, y entonces luego se llenaba el molde de bronce y luego se pulía, ¿no?, se retocaba y se quedaba así. Entonces, de esta manera se podía arriesgar un poco más en cómo diseñar las esculturas, ¿no? Probablemente la escultura más famosa del estilo severo es este Auriga de Delfos, que os mismo suena cuando lo veáis ahora entero. Entonces, todavía vemos restos de lo antiguo, ¿no? Todavía hay unos ojos almendrados, esta idea de que la nariz, que es muy recta, pero esto lo hacen siempre los griegos, sigue en unos arcos ciliares, o sea, en la forma que hacen aquí las cejas, el relieve, ¿no?, como un continuo, pero vemos, ¿no?, o sea, no tiene un gesto claro, pero ya no tiene la sonrisa arcaica, no tiene esa sonrisa así, sino que está serio, y desde luego no pretende en ningún momento ser el retrato de nadie, ¿no? Sigue sin ser el retrato de nadie. Entonces, bueno, o sea, como que va acercándose a algo más realista, ¿no? Entonces, este Auriga de Delfos se llama un Auriga porque era un conductor de un carro, ¿no? El conductor del carro se llamaban los Aurigas. Entonces, él estaría tirando de las cinchas, ¿cómo se llaman?, del carro donde llevan los caballos, ¿no?, de carreras. O de guerra incluso, ¿no? Pero bueno, en esta época ya no se usaba eso. Entonces vemos que las proporciones han cambiado. Si os acordáis cuando hablamos de que las columnas dóricas tenían una proporción más, ¿no?, como menor, o sea, el diámetro de la columna respecto a la altura, ¿no?, era menor. Pasa lo mismo con las esculturas, ¿no? Vamos a ver cómo el canon se va a ir estilizando, ¿no?, se va a ir haciendo más esbelto. Entonces, todavía quedan restos de esa simetría, de alguna manera todavía está muy recto, pero vemos que gira, la cabeza está girada, ¿no?, que esto es como una especie de cosa muy fácil que le da como más movimiento, que los pies están mirando al otro lado, los brazos están ya despejados, o sea, están totalmente despegados, no están casi horizontales. Y, por ejemplo, ¿no?, cómo se han tratado los pliegues de la túnica, ¿no? Hay como un movimiento claro, ¿no?, hay caída aquí, ya es otra cosa. Luego ya pasamos al periodo clásico, ¿no?, que hemos dicho que teníamos como dos fases. En la primera generación, a Mirón, a Polícleto y a Fidias,
y en segunda generación a Praxíteles, Lisipo y Escopas. A veces Escopas lo vemos con K, porque en griego se escribe con K. Como es muy fácil de identificar, ¿no? Entonces hay este refinamiento de esa idea de una belleza física que se basa, ¿no?, en la juventud y en un tipo de hombre y un tipo de mujer, porque además se entiende, y la cultura griega era así, que hay una conexión entre la belleza física y la belleza espiritual, ¿no? Los griegos admiraban mucho la belleza física, pero también cultivaban mucho su intelecto y consideraban que había, ¿no?, como un equilibrio entre las dos cosas. Entonces representar a alguien bello, ese ideal de belleza, también suponía que esa no... Voy a decir una tontería, pero imaginas, por ejemplo, o sea, si yo veo a un futbolista, puede tener un físico increíble, pero de hecho en general si yo veo a alguien con un físico increíble, muchas veces, desde luego lo primero que me va a venir a la cabeza no es que esa persona tiene un intelecto increíble, ¿no? Pero en Grecia había un trabajo, ¿no?, como asociado, ¿no? Los grandes filósofos también iban al gimnasio y se ejercitaban físicamente, ¿no? No eran, yo qué sé, unos señores con gafas, no existían las gafas, ¿no?, como gordos ahí. Eso sería más algo que podría ocurrir ahora, ¿no? En el periodo clásico también es cuando se empieza a teorizar, ¿no?, sobre las matemáticas, geometría, y entonces se empieza a matematizar, ¿no?, a geometrizar teóricamente, ¿no?, a crear un canon. Veremos que va a haber un primer canon de 7 cabezas y luego un canon de 8 cabezas. Luego 7,5 y luego 8, ¿no? Nos hemos dicho que siempre se va a ir estilizando más. Entonces quiere decir que cada cuerpo tiene el tamaño de 7 cabezas, o sea, hay una proporción entre la cabeza y el resto del cuerpo, igual que las columnas tenían una proporción entre su diámetro y su altura, ¿no? Entonces, ¿no?, una anatomía que busca ser lo más natural posible, esa importancia entre todas las partes, o sea, había una proporción entre la mano, la cabeza, o sea, esto de la cabeza, las 7 cabezas o las 7 cabezas y media, es algo que va más allá, o sea, ya había como eso, como la longitud del pie, de la mano, ¿no? Y entonces ahora lo que se busca es esta idea de movimiento, de estar vivo a través del contrapuesto, ¿no?, luchando contra esta simetría. Entonces hay como pequeñas torsiones, o sea, primero esto de la cadera que se apoya en un lado y luego también es la cabeza un poco movida o los hombros así, ¿no?, o los pies mirando al otro lado, y los temas son muy repetitivos, ¿no? Dioses y diosas y héroes, ¿no?, o sea, como todo su panteón de dioses, semidioses, y luego como una cierta idealización de los atletas, nada más. Realmente los retratos que teníamos, ¿no?, que a veces, yo que sé, si vemos un retrato de Sócrates o de Platón, ya son de época posterior. Entonces hay 3 autores de este periodo, ¿no?, más importantes. Entonces, de Mirón, las obras que vamos a ver probablemente todas las hayáis visto antes. El discóbolo, o sea, el lanzador de disco, tiene, o sea, es un atrevimiento por un lado, ¿no?, porque tiene mucho, o sea, el artista ha buscado crear mucho movimiento. Pero si nos fijamos bien, este movimiento hace un poco de trampa, o sea, parece como que ha conseguido algo mucho más loco de lo que realmente ha hecho. Todavía, si nos fijamos, o sea, primero es un movimiento en tensión. En el estilo clásico siempre va a haber este momento como de tensión justo antes de que empiece la acción. Vemos, ¿no?, que entonces todavía hay se mantiene esta idea un poco de la frontalidad, ¿no?, si os fijáis, ¿no? Entonces la cara está de frente, el torso está de frente y las piernas están de lado, ¿no?, como en las cosas más antiguas. Crea con el propio cuerpo, ¿no?, es muy audaz, ¿no?, en crear como esta especie de doble arco o zigzag así, ¿no?, que genera como algo muy innovador, ¿no?, en su forma, ¿no? Consigue algo que desde luego era muy atrevido, muy efectista y lo resuelve
bastante bien, ¿no? Bueno, aquí estas fotos se ven fatal realmente. De Policleto, la escultura más famosa es el Doríforo. El Doríforo que llevaba es el portador de la lanza, ¿no? Entonces representa este ideal, ¿no?, del guerrero, del atleta, porque eran lo mismo todos los ciudadanos griegos, porque solo los hombres eran ciudadanos, tenían la obligación de prestar el servicio militar cuando la ciudad lo pedía, y era todo el rato, porque estaban todo el rato la gresca, si no era una cosa era por otra, sobre todo en esta época, pues estuvieran en guerra con los persas. Entonces aquí vemos, ¿no?, claramente este contrapuesto muy marcado. Vemos que frente a cómo estaba el discóbolo, que todavía los músculos están un poquito planos, a ver, están muy marcados, pero más planos, aquí, ¿no?, vemos como estos músculos están locamente marcados, ¿no? O sea, están como muy forzados, y lo mismo aquí, ¿no?, los de la pierna, alrededor de la rodilla, ¿no?, como hay mucha tensión. Sin embargo, las caras siguen siendo, ¿no?, como muy inexpresivas. No son hieráticas, ¿no?, pero es como siempre como si estuvieran pensando en algo que nosotros no sabemos qué es. Aquí vemos lo que se explicaba, ¿no?, de que Policleto establece este primer canon de 7 cabezas, o sea, cogemos la cabeza y medimos, y el resto del cuerpo ocupa 7 cabezas. Vale, entonces hemos visto que esto ya existía, ¿no?, pero se va como a trabajar más y a forzar, ¿no?, incluso eso, hacerlo de casi levantar el pie para darle más ligereza, ¿no? Aquí vemos el diadumeno se está poniendo esta diadema, ¿no? Entonces aquí también hay como esta ligereza, ¿no?, como del otro pie levantado, los brazos en el aire, ¿no?, hay como más equilibrio, hay más movimiento, pero todavía tienen estos gestos perdidos. Fijaos, en todos los casos ponen algo en el otro lado reforzando, ¿no? Para poder aguantar ese pie medio levantado tienen que poner un tronco o algo, una columna que pasa por ahí, para que aguante el resto de la escultura, ¿no? Aquí vemos esta Amazona del Capitolio, se llama del Capitolio porque está en Roma, ¿no?, en el Vaticano. Y ¿no?, pues vemos aquí también de nuevo este contrapuesto. Todavía aquí está vestida como era una amazona. Las amazonas no tenían, de hecho tiene como un pecho tapado, iban a caballo, ¿no? Tiene esa cosa, entonces no está tapándose todo totalmente como una mujer de su casa, pero todavía no es esa Afrodita desnuda, ¿no? Y no tiene nada de erótico. De nuevo, tiene como movimiento, ¿no?, como un brazo, ¿no?, como incluso poco natural, y esa mirada un poco como si estuviera ensimismada, ¿no? Y Fidias probablemente es el más famoso o el más trascendente de los tres, también porque él fue el que acometió todo el programa escultórico, o dirigió el programa escultórico del Partenón. Cuando hablamos de un programa artístico es como de la idea de cómo va a ser todo, ¿no? Entonces fue muy capaz de mantener este estilo clásico, pero como intentando ser más realista y acercándose más a la naturaleza, a la representación fidedigna de las cosas. Me parece, ¿no?, como que ganaban mucho en realismo, ¿no? Todavía a estos les falta algo de ser realista, y ahora cuando veáis los de Fidias ya ha dado un paso más allá. Son más expresivos, hay más tensión, o sea que en el fondo Fidias adelanta muchas de las cosas que van a venir después. No sé por qué sale do Partenón. En el Partenón había, ¿no?, como todos los templos, tenía 2 frontones, ¿no?, en los que había 2 conjuntos escultóricos. En uno es la disputa famosa entre Atenea y Poseidón, ¿no?, de la fuente y el olivo, y en el otro lado, yo creo que este es en el que se vería como la fachada principal, es el nacimiento de Atenea, la Atenea que nace de la cabeza
de su padre, no es fruto de un hombre, o sea, nace directamente de la cabeza de Zeus. Y luego, en las metopas, hay una serie, ¿no?, dependiendo de los lados, ¿no?, cada lado tiene un tema. Uno es la amazonomaquia, o sea, la lucha de las amazonas, la gigantomaquia, los gigantes, la centauromaquia, los centauros, y escenas de la destrucción de Troya, ¿no? Ya sabéis que todo el tema de Troya era como una obsesión de los griegos. Y luego, en el friso, después, hay la procesión de las panateneas. Esto es muy interesante. Las panateneas, en general, los griegos, como os expliqué cuando hablamos de los templos, los rituales se hacían en el exterior y normalmente había una procesión que llegaba desde la ciudad hasta la Acrópolis o hasta donde estuviera el templo, y ya se celebraba la ceremonia en el exterior. Entonces, en la fiesta más importante atenea, se llamaban las panateneas, ¿no? Y entonces sale esta procesión, ¿no?, como que se representa al pueblo de Atenas en procesión, y, ¿no?, o sea, como una representación de las personas en movimiento. Ya veréis qué bonito. Entonces, bueno, aquí tenemos la parte que queda, ¿no?, del frontón donde está el nacimiento de Atenea. Creo que es en este, ¿eh? Sí, creo que es este. Entonces, el problema es que, bueno, como veis, ha quedado sobrevivido lo que ha sobrevivido y no quedan muchas cabezas. Pero lo que es interesante, y una de las cosas que hizo muy famoso a Fidias, en esta forma, ¿no?, como de representar muy bien, de forma muy fidedigna, es la técnica que se llama de los paños mojados, ¿no?, porque parece que todas las telas están mojadas, ¿no?, como que se pegan mucho al cuerpo, se marcan mucho los pliegues. Aquí, por ejemplo, vemos mucho el cuerpo, ¿no?, casi intuimos los cuerpos desnudos de estas mujeres, de las Parcas, ¿no?, aquí Deméter y Perséfone, y aquí el dios Dionisos, ¿no? Veríamos también, claro, las esculturas en los frontones se adaptaban a la forma triangular, ¿no? O sea, esto estaba en un extremo. Aquí el caballo y el carro de Selene, bueno. Aquí tenemos, ¿no?, algunos ejemplos de la centauromaquia, ¿no?, que es una alegoría de la lucha entre los griegos y los persas. Recordad, ¿no?, que el Partenón y en general la Acrópolis se reconstruyen tras la guerra de los persas, así que también tiene mucho de propaganda, ¿no? Entonces, en esta centauromaquia, ¿no?, se simboliza, ¿no?, cómo triunfa la razón contra la fuerza, ¿no?, animal. Siempre los griegos construyeron mucho, ¿no?, como una oposición entre como lo que ellos eran, que era la civilización, y lo que no eran los griegos, que era la barbarie, ¿no? Y ese discurso se usó mucho con los persas, ¿no?, como si los persas fueran unos bárbaros, unos brutos que no pensaban, lo cual obviamente dista bastante de ser verdad. Es muy interesante cómo poco después de las guerras, Heródoto, que se considera como el primer historiador de la historia, escribió el primer libro que, en vez de ser una crónica, como que hablara bien de su lado en la guerra, lo que hizo fue hablar de la guerra contra los persas, yendo al territorio de los persas y hablando con los persas, ¿no?, intentando entender al otro lado. Esto era muy rompedor para el pensamiento griego, ¿no?, que eran como muy creídos, por así decirlo, de lo suyo, y el resto les parecían unos zopencos. Aquí tenemos, ¿no?, algunas partes, ¿no?, de esta procesión de las panateneas. Entonces vemos esto, a hombres y mujeres en procesión, ¿no?, hacia el templo, hablando, llevando ofrendas, y es un relieve increíblemente bien hecho, ¿no?, que tiene bastante volumen, en el que las ropas están, ¿no?, increíblemente bien hechas, ¿no?, como que
tiene incluso movimiento, ¿no? Y aquí también en estos relieves, por ejemplo, ¿no?, de las Panateneas van aquí después los jinetes y vemos a los caballos, ¿no?, en pleno movimiento, en plena tensión, los músculos en tensión, ¿no?, como encabritados. Hay mucho movimiento, no recuerda nada a los relieves egipcios, ¿no?, que habíamos visto. Aquí está Asamblea de los Dioses, ¿no? Aquí se crea como un paralelismo entre la asamblea ateniense y como si los dioses hicieran algo parecido, ¿no? No son aquí representados los diferentes dioses. Aquí, ¿no?, más de las Panateneas, ¿no?, vemos a los hidróforos, que son los que llevan el agua, entonces van estos hombres con los cántaros, ¿no?, que podemos reconocer las formas de las cerámicas áticas que hemos visto. No sé, a lo mejor habéis visto en algún museo o en alguna foto. Y luego, probablemente las obras que en su época se reconocieron como más famosas de Fidias no se han conservado. La obra que era más famosa de todas era la escultura de Atenea Partenos, que estaba dentro del Partenón, que fue destruida. Y nos quedan solo como algunos pequeños ejemplos, ¿no? Está, por ejemplo, este tributo, ¿no?, Atenea Lemnia, o esta Atenea Partenos es creo que es como una recreación de cómo sería. En el friso del templo de Atenea Nike también, ¿no?, vemos los relieves no del propio Fidias, pero bueno, siempre era con su escuela, ¿no?, otros artistas asociados. Vemos la técnica esta de los paños mojados, pero por ejemplo esta a mí me encanta, ¿no?, porque está Nike, ¿no?, la Atenea como en Victoria, atándose una sandalia, ¿no? Y la composición que tiene, ¿no?, como ese momento de equilibrio cuando intentamos hacer eso, que es complicado, no caerse, ¿no? Es como que hay un momento de tensión, pero a la vez como con gracia, como si fuera una bailarina, que me parece que está captado muy bien. Y además, ¿no?, de nuevo esta técnica de los paños mojados, ¿no?, que vemos el cuerpo desnudo de Atenea. Y ya tenemos la segunda generación del siglo IV, Praxíteles, Alisipo y Ascopas, ¿no? Aquí hay un paso más hacia el naturalismo, se va perdiendo esa idealización, se va perdiendo como esa falta de expresividad. Los dioses se representan como más, de una forma más humana, como la Afrodita de la que hablábamos. Y se crean como nuevos modelos que se van a repetir mucho. Y también otra cosa que van a inventar y que va a tener desarrollo después es la personificación de conceptos de tipo universal, o sea, la idea de representar como alegorías. De Praxíteles hay varias obras muy famosas, ¿no? Esta de Hermes con Dionisos niño, o sea, es el dios Hermes que recoge a este otro dios también, a Dioniso, ¿no?, y lo lleva, le ayuda a cruzar un río o algo así. Y aunque todavía le falta algo de expresividad, vemos que hay como una cierta, como que hay un entendimiento, hay un diálogo ahí entre los dos, ¿no? El niño está como tendiendo su brazo hacia Hermes y Hermes le mira, ¿no?, como un poco. Vemos ¿no?, este contraposto que Praxíteles refina, ¿no?, y por eso se llama la curva praxiteliana, ¿no?, porque es como que le da como un estilo más suave, ¿no?, como más elegante, menos y de hecho, ¿no?, también los músculos pierden en tensión, no están tan marcados, pero tampoco son planos, están como suaves, ¿no?, lo que podríamos llamar en italiano, luego después en pintura se llamará el sfumato, ¿no?, como un difuminado de las líneas. Y otra cosa que también nos permite ver que es una obra más avanzada en el tiempo es el trabajo
del pelo, ¿no? Ya han aprendido a hacer los pliegues súper bien de los tejidos, y ahora también se dan cuenta, ¿no? Como que el pelo tiene más volumen, ¿no? O sea que una de las cosas siempre parecía es como que tenían el pelo muy pegado. Entonces se empieza a trabajar más este tema. Y aquí tenemos la famosa Venus de nido, en la que hay varias versiones, pero siempre es esta idea, primero, la idea de este desnudo femenino, esta idea como de que está sorprendida como en la intimidad, ¿no? Como en este caso como que estaba lavando, ¿no? Hay un cántaro, hay como una toalla, y no hay como este gesto, de nuevo ¿no? Como un contrapuesto suave, y ese gesto como de taparse, ¿no? de ocultarse, ¿no? También en ambos ejemplos, ¿no? Vemos como los paños están súper bien hechos, se utiliza siempre, ¿no? Como algo de columna, de soporte, para poder mantener el contrapuesto del cuerpo. En el cuerpo de Venus también vemos, ¿no? Como esas líneas muy suaves, muy difuminadas, ¿no? Un cuerpo como suavito, blandito, tiene pinta de ser blandito, no hay nada que sobresalga, ni sea anguloso, ni desproporcionado, ¿no? Caderas anchas, pechos pequeños, vientre redondo, siempre, ¿no? Como esta nariz muy recta, y ¿no? Como un peinado típico, un recogido de pelo rizado de mujer griega. No os repito más esto de lo que ya hemos hablado en clase, ¿no? De lo rompedor que es este modelo del desnudo, de lo chocante que resultó en su momento, de lo que supone, ¿no? De la mirada sexualizada ¿no? Como que vuelve un objeto, ¿no? A la mujer desnuda. Luego tenemos Lisipo. Si os fijáis en las proporciones, ya está estilizándolo un poco más, ¿no? Le está cambiando el canon. Este Apoxiomeno es un atleta también, ¿no? Dentro de esta temática de atletas, que se está limpiando con una herramienta que usaban los griegos y luego los romanos, que se llamaba el estrígilo, que es como una pieza así que era curvada, y entonces con eso se podían untar aceite y se quitaban el polvo, ¿no? Como se ejercitaban, hacían deporte desnudos, obviamente pues en un suelo, una planada de arena, lo que fuera, ¿no? Pues luego se limpiaban con eso, ¿no? Entonces, frente a la idealización del doríforo, ¿no? Que está como que va a lanzar la lanza, o del discóbolo que va a lanzar el disco, vemos al atleta representado en un momento de relajación, ¿no? En un momento íntimo. Está haciendo algo que hacen los atletas, pero que no es ese momento épico, sino lo que viene después, ¿no? Aquí vemos también cómo está diseñado para ser visto ya desde diferentes puntos de vista. Las piernas están como más separadas y en diferentes ángulos, el cuerpo está como más arqueado, en general está como más pensado para ser visto alrededor, y eso causa que el contrapuesto, ¿no? Al tener las piernas más separadas y más arqueadas, ¿no? Como la pierna que está separada y flexionada está como hacia atrás, ¿no? Como que hay algo ahí más inestable, lo cual requiere esta columna. Vemos aquí lo que os decía, ¿no? Le ha añadido media cabeza, lo vemos claramente, ¿no? La proporción de la cabeza es mucho más alargado. Y Escopas ya es, ¿no? Ya que es la transición hacia lo helenístico. Tenemos esta Ménade furiosa, que se llama, general nos representa como ya lo que va a ser el estilo helenístico. Mucho, como una expresividad muy grande, pathos, estos sentimientos, esta emoción a flor de piel, en un cuerpo, ¿no? Como que se estira
no tienen nada que ver, ¿no?, con las otras representaciones, que están, vale, pueden tener un brazo levantado, tal, pero se mantienen todavía como en un eje. Pero esta está completamente estirada, arqueada, ¿no? Vemos las piernas, probablemente esta pierna no estaría casi en el aire, los brazos también, la cabeza en torsión, ¿no? Lo poco que quedan los ropajes, ¿no? O sea, son como ligeros, pero eso, están como moviéndose con el viento. O sea, la cara se ha desfigurado un poco, pero claramente vemos mucho más, un gesto mucho más marcado. Entonces, Skopas es la transición ya al estilo helenístico. Como la influencia griega se expande por todos los territorios que había conquistado Alejandro Magno, tenemos diferentes escuelas que van a desarrollar estilos un poco diferentes, ¿no?, un poco adaptados a los gustos de las diferentes comunidades que había. Entonces tenemos la escuela de Rodas, la escuela de Milo, la escuela de Pérgamo, la escuela neoática, Alejandría, ¿no? O sea, Rodas, que es una isla, ¿no?, de la Mediterránea oriental, Milo es otra isla, Pérgamo es una ciudad en Asia Menor, la escuela neoática es en Atenas y Alejandría en Egipto. En general, entonces, eso, vemos características que se desarrollan, o sea, dentro de que hay unas características comunes, cada escuela como que coge unos temas, una expresividad, y una se acerca mucho más a la naturaleza, no solo en el realismo, sino en que se incorporan elementos de la naturaleza. Y en general la temática pasa de ser estos dioses idealizados y estos atletas idealizados a ser cosas mucho más humanas, o en el sentido de o cosas pequeñas o situaciones dramáticas, terribles, o no, eso, grandiosas, ¿no?, como o lo más pequeño o lo súper grande, ¿no? Y cuando se representa a los dioses, ¿no?, se les representa de una forma, ¿no?, como todo muy dramático, mucha expresión facial y corporal, y luego les encantan, desarrollan más esta idea de las alegorías, ¿no? Entonces cogen, que, por ejemplo, o sea, que se representa un río o una ciudad, un concepto como una persona, ¿no? O sea, se ha personificado de alguna manera. Entonces, la escuela de Rodas se caracteriza, ¿no?, como por esculturas compuestas, ¿no?, como por grupos escultóricos muy dramáticos. Esta historia de Laoconte a mí siempre se me olvida, pero no, tengo que buscarla bien para no mentiros, inventarme una cosa loca, pero bueno, así que me voy a centrar en la explicación estética. Pero bueno, sé que Laoconte estaba con sus hijos y entonces había algo pasaba y había un ataque ¿no?, como de unas serpientes. Entonces vemos aquí a Laoconte con sus hijos, ¿no?, como siendo cruzados por estas serpientes, ¿no?, como que juntan los diferentes elementos de la escultura. Los tres están, ¿no?, como retorcidos, hay mucho movimiento, aparte hay como un cambio completamente, cada persona, cada individuo está en una escala diferente, ¿no?, están como a diferentes escalas, porque claramente los hijos podrían ser adolescentes, pero ya no tienen cuerpo de niños, entonces las proporciones desde luego no tienen sentido. En este caso se ha vuelto como a un trabajo, como a una musculatura muy grande, pero no solo muy marcada, sino como ancho, ¿no?, como muy fuerte. Esto luego en el Renacimiento lo llamaríamos como un cierto manierismo, ¿no? Miguel Ángel va a desarrollar este estilo. Vemos, por ejemplo, también como el trabajo del pelo y la barba, ¿no?, ya no tiene nada que ver con lo que veíamos, adquiere mucho volumen, y la expresión facial totalmente, ¿no? Los tres están gritando, ¿no?, los ojos, la cara, todo el cuerpo está en tensión, ¿no?, los brazos como suplicando, como luchando contra la serpiente, ¿no? Es como muy impactante el conjunto. A ver si aquí... A ver... Laoconte, quien la suerte había designado como sacerdote de Neptuno, estaba sacrificando en el altar un enorme toro. Aquí que es de la isla de Ténedos, con las aguas tranquilas y profundas, dos serpientes de gigantescos anillos se extienden pesadamente por el mar y al mismo tiempo el resto de sus cuerpos se desliza lentamente. Se dirigen a Laoconte y primero... bueno, pensaba que era como un castigo divino, pero es como un pasaje de la Eneida.
en el que habla, ¿no?, de este ataque al sacerdote Leoconte. Pensaba que las serpientes eran un castigo divino o algo. Pues no. Vale, esta escultura también es muy famosa, ¿no? De nuevo, o sea, como esta representación muy épica, ¿no? Tal, entonces vemos aquí esta Victoria de Samotracia que simula estas esculturas de mujer que se colocaban en la proa de los barcos, ¿no? Hay ¿no?, como un movimiento muy exagerado. Sigue, ¿no?, esta escuela de los paños mojados, ¿no? Recuerda a Fidias en eso. Las alas están, ¿no?, las plumas están muy bien trabajadas, hay un movimiento, ¿no?, como si le estuviera dando el viento, como si estuviera en la proa, que es bastante, y se intuye completamente el desnudo por detrás. En la escuela de Milo, ¿no?, desarrollan un estilo como más armónico y clásico, como la neoática. Tenemos esta famosa Venus de Milo, que coge la tradición de Praxíteles, ¿no?, de estos desnudos sensuales, ¿no?, como que enseñan, pero no del todo, o hay ahí, ¿no?, como algo como... Y de hecho mantiene esta cosa un poco del primer clasicismo, ¿no?, de caras poco expresivas, mirada perdida, y estos ideales, ¿no?, de la belleza griega clásica, ¿no?, de esta nariz súper recta, la boca pequeña, siempre las mujeres con el pelo recogido. La escuela de Pérgamo, que estaba en Asia Menor, o sea, lo que era Turquía, tiene una visión como mucho más orientalizante de las cosas, ¿no? O sea, como que tiene otras influencias y también es mucho más dramática y tiene temas, pero a la vez como en temas menos asociados bueno, o sea, como diferentes en su presentación de los que hemos visto en la escuela de Rodas. Entonces tenemos, por ejemplo, le han llamado tradicionalmente el galo herido, pero lo de que fuera galo no... pero bueno, muestra, es uno de los pocos ejemplos, ¿no?, ya tardíos de alguien derrotado, ¿no?, como ese es un esclavo, ¿no?, que ha sido hecho prisionero de guerra, tiene una herida que no se ve ahí bien, ¿no?, pero como que tiene borbotones, hay un arma ahí abajo, tiene aquí, ¿no?, como algo que podría ser, ¿no?, como una cuerda o algo así, ¿no?, es como un signo de derrota. Y veis también cómo está trabajado el pelo. Cuando hablamos de arquitectura, vimos el altar de Zeus, ¿no?, y que se habían cambiado respecto al modelo clásico de templo, se había cambiado y estaba o sea, el friso estaba debajo, ¿no? Y entonces aquí vemos, ¿no?, como algunas partes ya son alto relieves, ¿no?, y vemos semidioses alados, ¿no?, como animales, unas serpientes que están por ahí, ¿no?, como relieves mucho más complejos con varios planos. Si os acordáis de cómo eran las Panateneas, tenían como cierta expresividad, pero había solo como un plano. Y aquí vemos, ¿no?, como que salen cosas a diferentes planos, hay mucho más movimiento, son muy complejos, ¿no? O sea, el planteamiento es complicado, ¿no?, y como pasan muchas cosas pasando a la vez. Los cuerpos no tienen esta contundencia también que hemos visto en la escuela de Rodas, ¿no?, no como físicos muy potentes. Y la escuela neoática, bueno, en general sigue con un poco, de hecho, como o sea, Praxíteles y Lisipo desarrollan escuelas como que continúan con su estilo, así que se reproducen muchos modelos similares a los que hemos visto del periodo clásico. Esta escultura tiene como algo, ¿no?, como este momento hemos dicho, ¿no?, que esté justo como por lo cotidiano, por lo pequeño, ¿no? Entonces este niño de la espina, ¿no?, que es como un chico que se ha sentado y se está como sacando algo del pie, ¿no? Entonces él como composición tiene interés, ¿no?, por cómo es la posición del cuerpo, pero no es como totalmente algo muy menor.
Y en la escuela de Alejandría, ¿no? Que aquí pues vemos como la influencia de las cosas monumentales egipcias, por ejemplo, ¿no? Tienen estas esculturas muy famosas, ¿no? de la alegoría del río Nilo, ¿no? Como un hombre, ¿no? Como contundente, grande. Vemos aquí, ¿no? Una esfinge, ¿no? Y estos como niños alrededor, que la verdad no tengo ni idea de qué significan. Bueno, esto nos da un poco igual. Y aquí, bueno, podemos ver como la evolución en los diferentes estilos, ¿no? De cómo se representa la figura masculina para que podáis comparar. Tenéis la presentación en el Classroom, dentro del apartado de Grecia tenéis las presentaciones y las fichas de cada una de las obras que entran en selectividad, así que lo podéis repasar.